Bien, buenas noches, hermanos. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda reunirnos libremente. Estamos tranquilos, nadie nos molesta. Esta es una bendición que va a acabarse en un tiempo no muy lejano. Así que cada ocasión que el Señor nos da para reunirnos en su nombre, estudiar la palabra, en realidad es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Así que aprecio mucho la presencia de ustedes, a pesar de que ha estado lloviendo en forma importante. Agradezco también la asistencia y bueno, los hermanos nos miran desde los lugares de sus casas, pero también yo sé que aquellos que no pueden por trabajo o porque están en alguna otra actividad, sé que lo están viendo después, porque queda grabado este tema. A ver, hermanos, el pastor hizo una pregunta y vamos a ir a reforzar eso, que es muy importante. Si pudiéramos olvidar todo lo demás y no olvidar esto, entonces quiere decir que se ha cumplido el objetivo. A ver, pero déjenme comenzar los pensamientos que tenía preparado y ahí vamos a entrar en materia. Hoy vamos a entrar en el libro de Daniel. Estos registros sagrados son como focos, como potentes reflectores. Como el caso de Nehemías ayer, estamos citando libros del Antiguo Testamento. Y cuando se habla del Antiguo Testamento, a veces aparecen serios prejuicios. Hay una poderosa influencia teológica en este momento, indicando que el Antiguo Testamento no está vigente. Y especialmente en algunos capítulos de Génesis. Y resulta que el Antiguo Testamento está a la raíz del Nuevo Testamento. Así que si decimos que el Antiguo Testamento no está vigente o ya no existe, estamos haciendo desaparecer el Nuevo Testamento. Si ustedes estudian Apocalipsis, ustedes van a ver que hay una gran relación con elementos del Antiguo Testamento. Los símbolos que ocupa vienen del Antiguo Testamento. Así que no podemos dejar de lado el Antiguo Testamento en ningún momento. Cuando Jesús tuvo que volver a reencender la fe de aquellos caminantes de Emaús, ¿recuerdan? Jesús les abrió las Escrituras y comenzó a hacer un reestudio partiendo de los profetas, de los salmos. Prácticamente Jesús usó el Antiguo Testamento. O sea, nosotros no podemos hablar de que el Antiguo Testamento esté desaparecido o no esté vigente. Cometemos un grave error con eso. Y también hemos probado, en el caso de Nehemías, un registro sagrado muy importante, donde tenemos lo que aprendimos ayer. Dígame, ¿lo que aprendimos ayer fue importante o no importante? Y estos 4 pilares, diría, de lo que nosotros sabemos, que son doctrinas importantes, fundamentales, enseñanzas de la palabra de Dios, que el Señor espera que nosotros participemos en cada una de ellas, respetando los protocolos, los principios de cada uno de lo que aprendimos ayer. Vamos a darnos cuenta que Satanás ha colocado toda su batería para ir minando o opacando estas verdades, como el principio de la familia, del matrimonio, cómo debe ser conformado de acuerdo a los principios de Dios, como también los diezmos y ofrendas que han estado bajo cuestionamiento y ataque por mucho tiempo, y especialmente dentro de la iglesia. Vamos a darnos cuenta que Satanás siempre ha intentado hacer desaparecer ese principio que tiene que ver con la economía, con las finanzas, que son importantes en la vida, en el desarrollo de la vida.
Y yo voy a ahondar un poco más sobre el tema, me parece que el viernes, cuando hablemos de saqueo. Ahí yo voy a ahondar el tema y nos vamos a llevar una tremenda sorpresa cuando veamos ese tema el viernes. Así que nosotros no debemos dejar de lado esto que aprendimos ayer, porque son pilares importantes. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo, tienes que conducirte, saber conducirte bien dentro de la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad? De manera que nosotros debemos considerar estas columnas, estos pilares que han estado bajo ataque. El otro tema que vimos ayer, el sábado. ¿El sábado es una doctrina que ha estado en cuestionamiento o no? Sí, ha estado en cuestionamiento. Y la iglesia adventista sigue sosteniendo. En el ¿cómo se dice acá? Elevador, el ascensor. ¿Cómo se dice acá? Elevador, ascensor. Entré al elevador con mi Biblia. Elvis, que el ángel que me va a buscar todos los días, me estaba esperando, entonces yo entré rápidamente y tenía mi Biblia en la mano. Y una joven me dijo, pastor. Sí, le dije, yo pensé que era una hermana de la iglesia. Sí, le dije, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Hablaba español? Me dijo, ¿usted pastor de qué iglesia es? De la iglesia adventista del séptimo día. Sí, porque yo voy el domingo a la iglesia. Entonces, el tema del sábado siempre va a llamar la atención, ¿o no va a llamar la atención? Claro, pero nosotros necesitamos asentar muy bien lo que significa el sábado. Solo no nombramos, no entramos en detalle ni a ahondar el tema del sábado. En algún rato podemos hacerlo. Y lo otro que también mencioné ayer como columna que está bajo ataque es el tema de los niños. También solamente lo mencioné. No ahondamos el tema de los niños, solo que ahí da una información fundamental, una cuestión impresionante como lo presenta. Los niños en el tiempo de Nehemías lamentablemente estaban aprendiendo otra lengua que no era la lengua que tenía que ver con la palabra de Dios. Y eso indicaba de que había un problema de identidad muy importante. Así que, hermanos, el Antiguo Testamento nos entrega luces, reflectores, principios que son tan importantes que en esta noche me gustaría ir al libro de Daniel para que podamos aprender de este libro principios importantes. El capítulo 1 de Daniel, que me gustaría que pudiéramos abrir la Biblia allí en el capítulo 1 de Daniel. Vamos a entrar en este capítulo. Capítulo 1 de Daniel. Solo vamos a leer el primer versículo para, en una forma de introducir el capítulo 1. Pero antes de hacerlo, déjenme hacer una oración. Porque vamos a entrar a un tema muy importante, hermanos. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú nos permites colocar nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón a considerar tu palabra. Esta palabra que vive y permanece para siempre. Y ahora queremos colocar nuestra mente y nuestro corazón en este capítulo 1 de Daniel. Danos sabiduría, entendimiento y toda la atención para lo que vamos a aprender ahora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, ustedes saben que nosotros como predicadores, cuando tenemos que enfrentar un tema, nos inquieta de cómo presentar ese tema. Y a mí me encanta hacerlo en una forma esquemática,
porque eso ayuda mucho a los hermanos, a toda la iglesia, a nosotros, para poder grabarnos bien el tema que vamos a presentar. Ya ustedes no se van a olvidar jamás en la vida lo que aprendieron de este reformador llamado Nehemías, y que Nehemías descubrió en la investigación que hizo por qué razón Jerusalén fue destruida, donde sus muros y sus puertas fueron destruidos. Ya pues nunca más se nos va a olvidar que hubieron 4 razones. ¿Se van a olvidar o no? Hubieron 4 razones. ¿Qué razones? Las que ya mencioné: el matrimonio, la familia, el ataque al matrimonio y la familia, diezmos y ofrendas, el sábado y los niños. 4. Y ahora, con el fin de poder capturar la atención del capítulo 1 del libro de Daniel, yo lo he transformado en 7 realidades. 7. Así que voy a desafiar su memoria. Mañana sería una buena pregunta: nombre por lo menos 4 de las 7 que aprendimos ayer. ¿Cierto? Una pregunta más de mañana. Pero yo quiero organizar así el capítulo 1 de Daniel. Pero antes de hacerlo, hermanos, voy a repetir algo que he repetido ya 2 o 3 veces. Y lo voy a repetir porque si ustedes capturan esto, van a capturar el verdadero significado de lo que significa mayordomía. El libro de Daniel contesta 2 preguntas. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Y ¿cómo vivir el tiempo del fin? Ya. El libro de Daniel contesta 2 preguntas. ¿Qué pregunta? ¿Cuándo comienza el tiempo del juicio, del fin o del juicio? Y la otra pregunta es: ¿cómo vivir el tiempo del fin? Para contestar la pregunta ¿cuándo es el tiempo del fin?, Daniel tiene un esquema profético que está en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. En estos capítulos Daniel presenta un esquema profético con informaciones, con sucesos, con hechos, con años, que nos permite llegar a una información en el capítulo 9, que es un año en la cual nosotros tenemos como un año donde se inicia un tiempo llamado el tiempo del juicio o tiempo del fin. En 1844 nosotros encontramos una fecha que nos habla del juicio investigador. ¿Se acuerdan? Entonces, esa información que está allí en el libro de Daniel, en estos esquemas, en estos capítulos, nos enseña cuándo es el tiempo del fin. Si ahora yo como predicador digo: hermanos, estamos viviendo el tiempo del fin, ¿qué contestarían? Los adventistas, hermanos, ¿saben cómo contestarían? Amén. Así que voy a preguntar de nuevo. Si un predicador, yo en este momento digo: hermano, estamos viviendo el tiempo del fin. Cada vez que nosotros identifiquemos el tiempo del fin, tenemos que tener atención. Las personas que están por allí caminando por las calles, cuando usted dice eso, pues no le dan ninguna importancia porque no conocen nada. Pero cuando tenemos que ver con el pueblo de Dios, los hijos de Dios, cada vez que dicen tiempo del fin, y entonces, hermanos, el libro de Daniel contesta la pregunta: ¿cuándo es el tiempo del fin? Pero también contesta la pregunta: ¿cómo vivir el tiempo del fin?
Entonces, cada vez que la Biblia habla de profecías que tienen que ver con el tiempo del fin, eso nos ayuda a prepararnos, a ubicarnos en el tiempo, a saber en qué tiempo estamos, pero también nos ayuda a cómo vivir ese tiempo, y ahí está el ministerio de la mayordomía. Porque el ministerio de mayordomía nos habla del programa de Dios que tiene Él para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Y ese pueblo quién es? Ese pueblo somos nosotros. Amén. Ustedes, hermanos queridos, son los más entusiastas, me dijeron. Bueno, yo aquí estoy viendo una cámara y detrás de esa cámara hay una cantidad de personas que van a ver, que están viendo y que están en la casa. Yo espero que digan amén. Yo me identifico con lo que usted está diciendo. Sí, somos el pueblo del tiempo del fin. Amén. Y nosotros necesitamos estar bajo el programa de Dios que Él ha diseñado, ha preparado para que nosotros vivamos el tiempo del fin. No podemos vivir como las personas viven en este mundo. Tenemos que capturar, tenemos que aprender todo lo que el Señor espera que aprendamos. ¿Está claro eso, hermanos? Entonces, cuando el pastor o la hermana Anita le pregunten otra vez, bueno, ¿qué tiene que ver mayordomía con profecías? Ustedes van a decir, ¿qué van a decir? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Tiene que ver. ¿Se acuerdan que ayer yo mencioné el capítulo 24 de San Mateo? Del Evangelio según San Mateo. ¿Qué habla ese capítulo? Habla de las señales de la segunda venida de Cristo. Pero el capítulo 25 habla de las parábolas que nos preparan para ese evento. Por eso, y esas parábolas tienen que ver con mayordomía. Entonces, Daniel, para contestar la pregunta ¿cómo vivir el tiempo del fin?, tiene el capítulo 1, que es el que vamos a ver ahora. Y también tiene el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6. Esta semana vamos a destacar de esos capítulos 3 de ellos. El número 1, mañana vamos a ver el capítulo 3 y el jueves el capítulo 6. Esos capítulos me hablan de cómo vivir el tiempo del fin. Eso me ayuda a ver cómo es que de esos capítulos yo extraigo la manera en que los personajes que hay ahí me enseñan a enfatizar qué costumbre, qué carácter, qué palabras, qué pensamientos yo necesito tener. ¿Está claro? Entonces, para poder enfatizar en el capítulo 1, para poder hacer lo más esquemático posible, nosotros vamos a ver 7 realidades. La primera realidad: vamos a leer capítulo 1, verso 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bueno, este es un antecedente histórico, pero me gustaría concentrar mi mirada en 2 ciudades que está mencionado allí. ¿Qué 2 ciudades ustedes ven allí? Babilonia y Jerusalén. Babilonia y Jerusalén. Jerusalén. ¿Qué era la ciudad de Jerusalén, hermanos? Si alguien les preguntara a usted, ¿qué significa la ciudad de Jerusalén? Es la ciudad de Dios. Y allí habita el pueblo de Dios.
Y dice que Nabucodonosor, quien era el rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió, la rodeó y puso en angustia a los habitantes de Jerusalén. Y entonces, la primera realidad que se encuentra aquí, hermano, atención aquí, es la realidad del gran conflicto entre el bien y el mal, representado por dos ciudades, una Babilonia y otra Jerusalén. Babilonia es un imperio que existió entre los años 605 y 539 a.C. Ese imperio fue un imperio tremendo, fuerte y terrible, tremendamente pagano, idolátrico, que en forma interesante en Apocalipsis se toma de Babilonia y lo coloca como símbolo del sistema de vida que nosotros tenemos. Babilonia, sus costumbres, su filosofía de vida, la profecía de Apocalipsis lo toma como un símbolo del sistema de vida que nosotros tenemos o nos movemos. El sistema de vida, la filosofía de vida, la ideología que están presentes. El apóstol Juan lo nombra como Babilonia. Y Babilonia, si alguien nos preguntara qué significa Babilonia, ¿qué contestaríamos? Confusión. Todo lo que hay en esta tierra, en este mundo, cómo funciona, cómo se desarrolla, es toda una confusión. Por eso la Biblia habla también de un ambiente de oscuridad, porque la confusión es un ambiente de oscuridad. Pero este mundo está dominado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. De tal manera que Satanás ama la confusión, el desorden. Y eso es Babilonia. Y bueno, Babilonia, allá en la historia, sitió a Jerusalén. Eso a mí me cautiva mi atención. ¿Qué hace la ciudad de Dios sitiada por Babilonia? ¿No les llama la atención? Nosotros vivimos y nos desarrollamos en este mundo. Nosotros vivimos sitiados de Babilonia también. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe ante la influencia del paganismo y de la idolatría. Bueno, sería largo contar las causas que llevaron a Jerusalén para ser sitiada por un poder como el de Babilonia. Pero me gustaría que concentráramos en la primera realidad. ¿Cómo dijimos la primera realidad? ¿Cuál es la primera realidad? El gran conflicto. Esa es la primera realidad que aparece aquí mencionado. La realidad del gran conflicto. Y hermanos, mira, Babilonia, cuando entró a Jerusalén y llevó cautivo a las familias, al pueblo de Dios, a Babilonia, lo primero que hizo Nabucodonosor es entrar al templo y sacar todos los utensilios que se usaban en el servicio del santuario. Eso fue, diría, una humillación terrible, hermanos. Ya usted puede imaginar, si quisiéramos imaginar, si alguien entrara al templo, a la iglesia, y sacara todos los muebles y pudiera realmente hacer una especie de destrucción dentro del templo, ¿cómo nos sentiríamos nosotros?
Bueno, sé que ustedes tienen otro sistema, que ustedes más bien arriendan lugares como estos, ¿no es cierto? Pero aquellos que tienen templo y que cada cosa que está ahí en el templo, cada hermano colocó sus recursos para que pudiera el templo tener todo lo necesario para la adoración a Dios. Y el lugar ese fue dedicado, fue consagrado para ser usado exclusivamente para rendir alabanza al Señor. Y de repente viene un ejército, entra y destruye todo lo que hay ahí. ¿Cómo se sentirían los hijos de Dios? Humillados. Pero eso significa que cuando el mal quiere entrar para tocar nuestra vida, toca nuestra vida espiritual directamente, como lo eran los símbolos que Nabucodonosor en ese tiempo sacó del templo de Jerusalén. O sea, Nabucodonosor se fue derecho al templo, porque él quería herir, dañar la vida espiritual de ese pueblo. Los mismos objetivos que tiene Satanás en este tiempo, que se llama, ya dijimos, simbólicamente Babilonia. Lo que quiere es dañar nuestra vida espiritual. Eso es lo que quiere. Ahora la pregunta es, ¿Satanás puede dañar nuestra vida espiritual? ¿Puede o no puede? Y aquí viene la segunda realidad, hermano. Mira, segunda realidad. Yo dije, no tengo tiempo para ver las causas que provocaron esto, pero a simple vista, el Señor permitió eso. No es que Babilonia quería llegar y pasar por Israel. En realidad, ningún pueblo podía tocar a Israel. Los pueblos admiraban a Israel, la forma de vida, la conducta, los territorios que ellos tenían. Y había muchos pueblos que intentaban tomar Jerusalén y tomar su gente, y no podían, porque tenían la protección de Dios. Pero Dios quitó esa protección. Y aquí viene la segunda realidad, hermanos. La segunda realidad. La segunda realidad es la disciplina de Dios. Dice Daniel 1:2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Eso es una humillación terrible. Entonces, ¿cuál es la primera realidad? Para que vayamos asentando. Estamos todos aprendiendo, hermanos. Yo aprecio mucho a aquellos que están incluso apuntando para que no se olvide. Eso es importantísimo. Pero como ha quedado grabado, usted lo puede ver una y otra vez. Primero, la realidad del gran conflicto. Segundo, ¿cuál es la segunda realidad? La disciplina de Dios. Por alguna razón, Dios permitió que eso ocurriera. Y ocurriera para enseñar una lección al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios lamentablemente estaba en franca desobediencia. Estaba en apostasía. ¿Han escuchado esta palabra, apostasía? ¿Qué significa apostasía? ¿Sabe de dónde se saca esta palabra apostasía? Del mundo del atletismo. Si ustedes ven el atletismo, cada corredor tiene su posta. Y la posta es ¿cómo se llama? El carril donde está corriendo. Y uno de los principios del atletismo es que el corredor no se puede salir de su carril o de su posta. Porque si sale de su posta, apostata. El mundo del atletismo. Pablo usa mucho esa figura del atleta, que compara a los hijos de Dios con los atletas. Claro, nosotros tenemos una posta.
Y mientras nos mantengamos en esa posta, entonces nuestra vida está bajo el control de Dios. Pero nosotros podemos, ¿qué podemos hacer? Apostatar. Y el pueblo en el tiempo de Daniel era un pueblo que estaba en franca apostasía. Y Dios le habló de una manera, le habló de otra manera, le habló de otra manera, hasta que el Señor tuvo que sacar. ¿Qué tuvo que sacar? Dice, la vara correctora. Por eso la disciplina de Dios es una realidad que está presente aquí. Ahora, la disciplina es una palabra conocida, la hemos escuchado. Está vinculada con la palabra discípulo. Todo aquel que dice ser discípulo de Cristo, discípulo de Dios, es porque está bajo la disciplina de Dios. De manera que si no entendemos a la 1, a las 2 y a las 3, el Señor puede. Eso es parte de lo que es nuestra vida, queridos padres. ¿No les parece? Cuando el hijo, usted le explica una vez, le explica 2 veces, le explica 3 veces, ¿qué necesita usted hacer? Tenemos que aplicar una disciplina para que el niño pueda entrar en razón, para que pueda realmente entender. De manera que una de las realidades que nos enseña el libro de Daniel es la disciplina de Dios. Realidad, tercera realidad que está aquí en el capítulo 1 es la realidad del programa del mal. Del programa del mal. Y aquí yo leo 2 versículos del capítulo 1, 1:4 y 1:5, que dice: muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Cuántos años tenía Daniel y sus amigos cuando fueron llevados como cautivos? Tenían entre 15 y 17 años. 15 y 17 años es una edad donde uno pues entiende que es la flor de la juventud. Es el momento en que uno entra en una etapa donde todo lo que hemos aprendido en la casa cobra sentido. Lo voy a decir de otra manera. Esa es la edad en la cual uno se despierta en la vida y comienza a ver qué fondos colocaron los padres en el corazón y en la mente para que nosotros podamos ahora aprender a independizarnos. ¿Se acuerdan de la declaración que dice: instruye al niño en su camino? ¿Y qué más dice? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En realidad la traducción de viejo no es la mejor traducción. La traducción es cuando la persona comienza a independizarse. Y cuando comienza a independizarse va a encontrar el valor de todo lo que aprendió cuando niño. Díganme, estos jóvenes que tenían entre 15 y 17 años, de la noche a la mañana, ellos se encontraron en una cultura distinta, en un lenguaje distinto, en un ambiente distinto. Fueron sacados de sus hogares violentamente y fueron llevados cautivos a un ambiente que ellos no conocían. Ahora, ¿cómo eran estos jóvenes? ¿Qué dice aquí? Eran sabios. ¿Qué más?
de buen entendimiento. ¿Y cuál era el objetivo de Babilonia? ¿Cuál era el objetivo de Nabucodonosor con esos jóvenes? Dice, primero, ellos tenían que aprender la letra y la lengua de los caldeos. ¿Qué significa eso, hermanos? Es instalar en esos muchachos la cultura babilónica. La cultura. Estos muchachos ya tenían instalado una cultura, que es la cultura de Dios, de los principios de Dios, del lenguaje. ¿Se acuerdan del lenguaje? Del lenguaje de Dios. Ellos usaban el lenguaje para aprender la Torá, aprender la ley de Dios, la palabra de Dios. Y ahora los tomó Babilonia y ellos quieren instalar sus lenguajes, su cultura. Ahora, hermanos, nosotros estamos en el mismo principio viviendo. A través de la música, a través de la televisión, a través de los libros, a través de la cultura, se quiere instalar un modo de pensar distinto al modo de pensar de Dios. Por eso esta realidad está presente aquí, el programa del mal. Daniel 1:5 dice, y señaló el rey ración para cada día, la provisión de la comida del rey y del vino que de él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Y aquí, hermano, mira, a ver, voy a decir 2 palabras. Una que tiene que ver con el idioma y el otro que tiene que ver con la religión. Religión, perdón, ¿qué dije? Voy a borrar, hermanos, voy a hacer un reseteo aquí. Que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Eso es cultura. Y después que comiera la comida del rey. Eso es religión. ¿Por qué religión? A ver, tengamos cuidado acá, porque a veces hacemos una aplicación que tiene que ver con la alimentación y no necesariamente tiene que ver con la alimentación. La alimentación es importante, porque al final estos jóvenes pidieron ser, alimentados con verduras, frutas y legumbres, ¿recuerdan? Eso también es importante. Pero ¿cuál es el foco en principio? Es que la comida del rey era ofrecida a los ídolos babilónicos. Y ellos creían que al comer la comida, los dioses babilónicos se entronizaban en la persona. Y estos jóvenes estaban para ser enseñados en la religión babilónica. Por lo tanto, ellos debían comer la comida del rey porque tenía que ver con los dioses babilónicos. No sé si me queda claro. Ok. Entonces eso habla de la realidad del programa del mal. Entonces nosotros, hermanos, estamos afectados también por el mismo programa. También estamos afectados. Por eso, yo no sé cómo es aquí, hermanos, pero allá nos desesperamos. Yo fui con mi esposa hasta el año pasado director de Hogar y Familia y hablaba a la iglesia, hermanos, por favor, tengamos cuidado con los niños, y no le pasen los celulares a los niños. No le pasen las pantallas a los niños. Porque a través de la imagen, la pantalla, que es color, luz y movimiento, 3 palabras que tienen que ver con la formación de lo que es la razón del ser humano, está siendo afectada. Y con toda la imagen que muchas veces los padres no controlan. Y ahí Babilonia pasa su información. La Babilonia en la que nosotros estamos, que en términos teológicos se llama la Babilonia mística. Cuarta realidad, la realidad del reemplazo de identidad. Porque una vez que los jóvenes sean formados en la cultura babilónica y en la religión babilónica, viene ahora el reemplazo de identidad. Y hermano, mira, esto, vuelvo a reiterar,
¿Por qué es relevante? Porque el Babilonia, la mística donde vivimos, está haciendo lo mismo. Y esto del reemplazo de la identidad es una cuestión impresionante. Mira, dice el verso 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías puso Sadrach, y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Qué hizo el rey babilónico? ¿Qué le hizo? Le cambió los nombres. Ahora, vamos a ver, ayer yo dije una frase que formaba parte de la costumbre y de la técnica que los padres tenían con sus hijos, que le colocaban nombres vinculados a Dios. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba esa técnica? Teofóricas. Técnicas teofóricas. Por ejemplo, a Daniel, ¿qué significa Daniel? Dios es mi juez. Le cambiaron por el nombre Belsasar, que significa que Bel preserve tu vida. Otro nombre para Marduk, la principal divinidad babilónica. Ananías, que significa gracia de Dios, se convirtió en Sadrach, que quiere decir orden de Aku, el dios sumerio de la luna. A Misael, que quiere decir ¿quién es como Dios? Los oficiales lo cambiaron a Mesac, que significa ¿quién es como Aku?, que es un dios sumerio. Y Azarías, cuyo nombre significa Jehová ha ayudado, adquirió el nombre de Abednego, siervo de Nego, una forma de Nabú, dios de la sabiduría babilónica. Entonces, con el cambio de nombre, Babilonia pretendía cambiar la identidad, y la identidad tiene que ver con el carácter, hermanos. Ustedes saben que Dios tiene otro programa, o no tiene un programa con respecto a los nombres. Apocalipsis dice que Dios tiene un nombre para cada uno, un nombre nuevo. ¿Qué nombre tiene usted? Ese nombre tiene que ver con el carácter. Ustedes recuerdan que cuando se ve a los 144,000 sobre el monte con Dios, dice que ellos tienen el nombre de Dios y el de su Hijo escrito ¿dónde? En la frente. En la frente. ¿Y por qué tienen el nombre de Dios escrito en la frente? Porque ellos reflejan el carácter de Dios. Ese es el objetivo de los nombres. Ahora, Babilonia quiere hacer lo mismo, pero al revés. Quiere colocar a estos jóvenes nombres para que sus caracteres sean deformados conforme al plan de Babilonia. Hermanos, Babilonia de ahora está haciendo lo mismo. A mí me llama la atención como padres de la iglesia están, fíjense que voy a decir algo que a lo mejor va a caer medio mal, pero tengo que decirlo. Yo he visto padres con niños que tienen hijas que le colocan aros aquí en la oreja. ¡Aros! ¡Hijos de Dios! ¿De dónde sacaron eso? Esa costumbre no es nuestra. Yo no me acuerdo que mi mamá le haya puesto un aro a mis hermanas. Yo tenía 6 hermanas. Y mi papá soñaba que sus hijas tuvieran un aro porque sus sobrinas, hijos de sus hermanas, estaban con todo aritos. Y mi mamá luchaba contra eso. Y yo nunca olvido eso. ¿Por qué mi mamá luchaba contra eso? Porque eran costumbres que no tenían que ver con el pueblo de Dios. Porque estaban identificados más con Babilonia que con... A mí me impresiona eso. ¿Estoy diciendo algo raro o no? Entonces, la cuarta realidad es el reemplazo de identidad.
La quinta realidad, hermano, es, y aquí viene una realidad enorme, la realidad de decisiones firmes y permanentes. Y hermano, es una fibra que está aquí del mensaje muy importante. Dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y lo objetivo de esta declaración es la propuesta que hizo Daniel. ¿Daniel qué hizo? Se propuso en su corazón. ¿Se le ocurrió porque era inteligente o porque Dios lo inspiró a hacerlo? Porque Dios lo inspiró a hacerlo. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que significa esto, hermanos? Y aquí viene el peso. Es que Daniel se propuso a estar bajo el programa de Dios y no bajo el programa de Babilonia. Eso es lo que se propuso. Y esa propuesta nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. Por eso es el objetivo de Daniel, para mostrarnos qué hacer nosotros en el tiempo del fin. Y esto de proponernos para estar bajo el programa de Dios es una lucha enorme. Porque nosotros tenemos que luchar cada segundo y centímetro de la vida. Yo tengo que necesariamente, al estar bajo el programa de Dios, clasificar muy bien qué es lo que yo veo, qué es lo que yo leo, qué es lo que yo escucho, qué es lo que yo hago. Yo no puedo hacer como hace todo el mundo por imitación, porque el mundo está bajo el control del programa del mal. Y lo que el Señor espera es que yo me proponga, en medio de toda esa influencia, de proponerme en el corazón como lo hizo Daniel. Sexta realidad. La sexta realidad dice las acciones de Dios. Y por favor aquí un foco especial, hermano, porque Daniel 1:9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Cómo dice? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Escuche bien, hermano, lo que voy a decir. Cada vez que te propones ser fiel a Dios y poner tu vida en conformidad a su voluntad, Dios comienza a actuar para que lo que te propusiste tenga todas las facilidades posibles. Eso de caer en gracia a un hombre que estaba a cargo de ellos en nombre del rey. ¿Cómo eso de caer en gracia? ¿Qué significa eso de caer en gracia? ¿Quién puso esa gracia? Dios. Escuche bien lo que voy a repetir. ¿Quién puso esa gracia en Daniel y en su compañero? Dios. Dios coloca gracia en sus hijos. Si yo decido ser fiel a Dios, Dios me provee esa gracia especial para llevar a cabo lo que me propuse. Porque Dios sabe que lo que me propongo en el corazón, el primer enemigo de la propuesta del corazón somos nosotros mismos. Porque no tenemos fuerza para mantener la propuesta del corazón. Porque somos débiles. Pero el Señor da su gracia. ¿Qué significa gracia? Significa que el Señor nos da su fuerza, su propia naturaleza, para poder llevar a cabo lo que me propuse. Entonces a mí me emociona ver cómo Dios pone gracia, organiza todo para que yo encuentre toda la facilidad, porque yo veo las acciones de Dios. Y la séptima y última realidad, hermanos, es la realidad del testimonio viviente. Del testimonio viviente. Y leo estos 4 versículos que están al final del capítulo 1, que dice:
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, ¿cuánto los halló? Dice, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Testimonio viviente. Testimonio. O sea que estos muchachos que se propusieron ser fieles a Dios en medio de todo lo que Babilonia estaba haciendo para que ellos pudieran ser convertidos a Babilonia, fue al revés de lo que Babilonia estaba proponiéndose. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que Babilonia estaba fracasando con esos muchachos. Estaba fracasando. Pero igual el rey los encontró 10 veces mejores. Eso es lo que me llama la atención. Babilonia, yo creo que el rey tiene que haber llamado a esos que encargó la vida, tienen que haber llamado a esos hombres y le preguntaron ¿qué pasó aquí? ¿Por qué yo no veo a estos muchachos yendo al templo de Babilonia? ¿Por qué estos muchachos van y se reúnen y hacen el culto ellos y no van a adorar mis dioses? A esta altura ya ellos debían haber ido a adorar a nuestros dioses. Sin embargo, el rey los encontró 10 veces mejores. Dígame, hermanos, aquel que se propone estar bajo el programa de Dios, bajo el poder de Dios, ¿creen ustedes que el Señor los va a hacer caer? ¿O va a hacer que su testimonio no valga la pena? Hemos aprendido que no. El Señor va a sostener a sus hijos. Bien, hermanos, estamos en condiciones de repetir las... ¿Cuántas realidades que hay acá? 7. Vamos a repetirla. La primera realidad, el gran conflicto. Segunda realidad, la disciplina de Dios. Tercera realidad, el programa del mal. Cuarta realidad, reemplazo de identidad. Quinta realidad, decisiones firmes y permanentes. Sexta realidad, las acciones de Dios. Séptima realidad, el testimonio viviente. Hermano, ¿han visto esto? Déjeme decir lo siguiente. Esta noche necesito ser iluminado constantemente por estas realidades. A ver, lo digo de otra manera. ¿Quiere usted o necesita usted ser iluminado constantemente por estas realidades? ¿Quiere usted y necesita usted que estos reflectores iluminen mi camino en este tiempo tan oscuro? Necesitamos colocar la vida bajo la poderosa mano de Dios y ponerme en su programa antes que el mundo imponga su programa. ¿Cuántos de ustedes necesitan afirmar su vida en el programa de Dios? Y si hay algo que Babilonia está haciendo, no olviden ustedes que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Él las deshace. Así que si alguien está medio comprometido con las cosas de este mundo, no se haga problema, porque el Señor lo deshace. ¿Cuántos de ustedes quisieran orar pidiendo al Señor su ayuda, su asistencia? Vengan, hermanos, vengan aquí, como lo hemos hecho durante todas estas noches. Y los que están en casa, agréguense a nosotros también. Señor, muchas gracias por la bondad que tú tienes con nosotros, que nos muestras a través de tu palabra estas verdades, estas realidades que están expuestas en el capítulo 1 de Daniel y que están vigentes para nosotros también. Señor, gracias por el ejemplo, el testimonio de Daniel y sus compañeros. Son testimonios vivientes, pero gracias a ellos podemos encontrar estas realidades que son como luces que se iluminan
para que nosotros podamos poder darnos cuenta dónde estamos, para dónde vamos, qué estamos haciendo. Señor, permite que nosotros estemos bajo tu programa, que estemos bajo tu mano poderosa. Si Babilonia, esta en la cual estamos viviendo, ha estado haciendo algún trabajo en nosotros, Señor, te rogamos que tú deshagas esa obra y nos permita entregarnos plenamente a la obra que tú quieres hacer. Mantiene nuestros nombres, Señor. Mantiene nuestra identidad contigo. Y permítenos retirarnos esta noche con tu bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Que Dios los bendiga.